Bienvenidos a la unidad 2, los procesos didácticos. El tema es el 2.1, los métodos en los procesos didácticos. Mi nombre es Eduardo Chávez. Comenzamos. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Bueno, pues mi intención es que tú identifiques el tratamiento que se le ha dado al tema de los métodos en algunas importantes corrientes educativas para problematizar cuál es la relación de los métodos con los contenidos y cuáles son las propuestas actuales. ¿Qué contenidos vamos a ver? Bueno, pues son 6. El primero es definición de los métodos de la educación y algunos ejemplos. Vamos a ver también la renovación metodológica, promover formas apasionadas de aprender, el problema central al construir metodologías, cuál es la relación del método y el contenido y las propuestas metodológicas actuales. Bueno, para iniciar, habrá que distinguir entre metodología y método. Una metodología es un conjunto de reglas, métodos, técnicas y procedimientos utilizados por el docente para llevar a cabo su didáctica. En este sentido, el método es el modo de decir y hacer con orden las tareas y las actividades dentro y fuera del aula. Recuerda que dentro de las metodologías están los métodos. Vamos a ver un ejemplo. Sobre la metodología, podríamos hablar que es la didáctica híbrida, la cual es la combinación e integración de las metodologías, tanto contiguas o presenciales, y las metodologías a distancia. Ahora, un método de una didáctica híbrida podría ser el aula invertida, el cual se sustenta en dar la vuelta a la clase, principalmente a partir del aprender haciendo, que desde la memorización, redirigiendo la atención principalmente hacia los estudiantes y hacia el aprendizaje de estos. Una tarea del aula invertida podría ser que el docente le solicite a los estudiantes revisar un video. Ahora, una actividad dentro del aula invertida puede ser que después de revisar el video señalado por el profesor a los estudiantes, bueno, pues los estudiantes son quienes toman apuntes y contestan un formulario correspondiente al tema. Bueno, una vez revisado la distinción entre método y metodología, nos debe quedar claro que la renovación metodológica surge a partir de reconocer la crisis del deterioro que afecta a la educación, pero también desde las propuestas propias de la política educativa. La literatura pedagógica, pero principalmente la didáctica, nos habla de 3 elementos para elaborar propuestas de renovación metodológica. La primera tiene que ver con orientaciones ideológicas que salen de las políticas educativas. La segunda es el bagaje conceptual, es decir, los aportes de especialistas en el ámbito de la educación, la didáctica y la psicología del aprendizaje. Y la tercera es la propia experiencia docente en terrenos o tareas educativas. Es sumamente importante promover formas apasionadas de aprender. El contacto con los estudiantes revela que buena parte de ellos asisten a la escuela pues por obligación, pero no cuenta ni agradable ni estimulante la tarea que en la escuela se realiza. Pareciera que nosotros como docentes hemos perdido de vista la necesidad de establecer formas apasionantes de aprender. Se ha perdido el criterio fundamental de la didáctica que nació con Comenio en el siglo XVII, que era encontrar una forma de que las actividades de aprendizaje resulten agradables a los estudiantes. A propósito de promover formas apasionadas de aprender, Comenio explicaba: por todos los medios hay que encender en los niños el deseo de saber y aprender. El método debe disminuir el trabajo de aprender, de tal modo que no haya nada que moleste a los discípulos ni los aparte de la continuación de los estudios. Entonces, nosotros como docentes necesitamos tener muy en cuenta que el método es nuestro instrumento profesional de trabajo, es el garante del profesionalismo de nuestra labor docente. Otra vez, retomando a Comenio, si los estudios se organizan correctamente, serán por sí mismos estímulos para los entendimientos y atraerán y arrebatarán a todos con dulzura. Nos debe quedar muy claro que entonces
la búsqueda de nuevas formas metodológicas es total responsabilidad directa de los docentes. Y en este sentido, el rol del método es estimular el aprendizaje. El método nos debe servir para hacer grata la enseñanza, entusiasmar a nuestros estudiantes, que los jóvenes no tengan miedo por ir a la escuela, al contrario, que quieran ir. Ya vimos entonces que tanto metodología como método son tareas necesarias y prescindibles de la docencia. Entonces, en el método, el docente se proyecta en su totalidad, se muestra. Lo importante de estos métodos es que los docentes sean coherentes en esa proyección. Por ejemplo, en los métodos participativos se requiere cierta dosis de tolerancia por parte del docente. Me parece que entonces el problema central al construir metodologías y en este sentido métodos es que nosotros como docentes no nos hemos decidido a construir una propuesta propia desde la metodología, atendiendo a nuestra experiencia, a nuestras propias búsquedas, a nuestras propias necesidades. Freinet nos decía que en la práctica de nuestra clase todos estamos alejados del ideal previsto. Debemos hacer frente a las existencias cotidianas y encontrar soluciones para situaciones excepcionales. No hay una fórmula, no hay una receta mágica. Nosotros como docentes debemos construir nuestras propias metodologías. Ahora bien, tenemos que hablar acerca de la relación método-contenido. Estos dos elementos son constitutivos en la práctica didáctica de cada uno de nosotros como docentes. Y hay dos cuestiones. Por una parte está la actualización y reconstrucción de enfoques sobre contenidos que abordan un curso y sobre la importancia de construir propuestas metodológicas acordes a los problemas, lógicas y temáticas. Vamos a hablar un poco más sobre esto. Pues bien, sobre la actualización y reconstrucción, que principalmente tiene que ver más sobre la elaboración de los contenidos, pues necesitamos modificar la visión enciclopedista que se tiene del conocimiento. Acercar, por supuesto, el conocimiento científico a los docentes y también la escuela como una institución que atienda y entienda los problemas de la humanidad contemporánea. Ahora bien, sobre construir propuestas metodológicas, que como bien su nombre lo dice, tienen que ver más con el método, pues se tiene que tomar en cuenta por una parte, la estructura específica de una disciplina. No es lo mismo enseñar matemáticas que biología o música, así como su lógica particular, ir a veces de lo particular a lo general o viceversa. Se deben elementos que refuercen la idea de generar propuestas particulares de enseñanza, no solo para grupos de alumnos específicos, sino para asignaturas específicas. Ya casi concluimos con el tema de los métodos de procesos didácticos. Vamos a terminar con estas propuestas metodológicas actuales, las cuales muchas de estas fueron acuñadas en el siglo XX, pero le han dado forma y fondo a las propuestas actuales. Por ejemplo, sobre las propuestas piagetianas, en donde se enfatiza el desarrollo cognitivo a partir de la construcción individual que realizan los sujetos del conocimiento. El ser humano construye esquemas de acción, o sea, estructuras que le permiten interactuar. Los esquemas, según Piaget, proceden de estadios caracterizados primero por un pensamiento concreto y operatorio, y luego por etapas de mayor simbolización y abstracción. Básicamente, Piaget, en el ámbito de la educación, enfocó sus esfuerzos en dos procesos, a los que le llamó asimilación y acomodación. Para Piaget, la asimilación significaba la integración de elementos externos en las estructuras de la vida o ambientes, o aquellos que podríamos tener a través de la experiencia. Mientras tanto, la asimilación es cómo los seres humanos perciben y se adaptan a la nueva información. Es el proceso de adecuar nuevas informaciones en los esquemas cognitivos preexistentes. Ahora bien, pasemos con la propuesta de Hilda Taba. Ella hablaba que una estructura de actividades metodológicas debía de tener 4 pasos. El primero, una introducción, después un desarrollo, después una generalización elaborada por los estudiantes en donde principalmente cruzaran lo visto en la fase de desarrollo con sus vivencias y por último una fase de aplicación.
en donde se pasara de lo teórico a lo práctico. Algunas otras propuestas por parte de piagetianos hablan acerca del énfasis de la problematización, es decir, plantear al estudiante un nuevo reto sobre el conocimiento. Plantear una situación-problema es pensar en una propuesta metodológica. Otra de las grandes propuestas fue la que elaboró Brunner, a partir evidentemente de Vygotsky, en la cual fue reconocer el papel de la sociedad y de la cultura en los procesos cognitivos como condición de desarrollo del aprendizaje. Por supuesto que el rol activo para Brunner de los profesores fue un soporte de tránsito en el proceso de andamiaje. La intervención directa del docente es sumamente importante. Recuerda que se le denomina andamiaje o mediación al proceso desarrollado durante la interacción en el que un aprendiente es guiado en su aprendizaje por su interlocutor. Por su parte, Ausubel nos habla acerca del concepto de organizador avanzado, el cual ofrece al estudiante una perspectiva amplia sobre una disciplina. Recuerda que el organizador avanzado es una breve introducción a un tema que provee una estructura para que el estudiante relacione la nueva información a ser presentada con su conocimiento previo y así se logre el aprendizaje significativo. Por supuesto que no podemos dejar de lado las propuestas de John Dewey. Él, en todo terreno, nos habla sobre la teoría de la experiencia, y esta teoría de la experiencia nos ofrece una dirección positiva para la selección y organización de los métodos y materiales educativos apropiados. La experiencia, según Dewey, provoca curiosidad, fortalece la iniciativa, crea deseos y propósitos suficientemente intensos. Cada experiencia, según Dewey, es una fuerza en movimiento. 5 puntos como síntesis sobre este tema. El primero, el método está dentro de las diferentes metodologías didácticas. Recuerda que las actividades y las tareas forman parte de un método. Entonces, una metodología es mucho más general que un método. 3. El principal elemento para elaborar renovaciones metodológicas se encuentra en la experiencia de los docentes. 4. Los métodos deben servir para que las actividades de aprendizaje resulten agradables a los estudiantes. Por último, se debe tomar en cuenta el tipo de contenido y de disciplina en la elaboración de una metodología. Si quieres saber más del tema, te invito a que revises estos 3 textos, que fueron de donde se obtuvo toda la información.